Sentarse. Se reúne hoy el Honorable Tribunal para debatir la cuestión de si la curaduría experta de historiadores, científicos, historiadores del arte, deben ser quienes determinen los contenidos de los museos y apliquen en ellos el conocimiento que han adquirido a fin de transmitirlo de un modo riguroso a una audiencia que normalmente desconoce esos contenidos, o si bien es el conocimiento común, el conocimiento ciudadano, el que debe contribuir en igual calidad que el de los expertos en los contenidos que son exhibidos en los museos, cualquiera sea su especialidad. Para esta razón, tenemos en el estrado al señor fiscal y a la señora defensora y testigos, 3 testigos por lado, que habrán de testimoniar su experiencia personal en el tema, para por último, en grupos, el público acá presente y de una manera ordenada, habrá de debatir en pequeños grupos acerca de su propia opinión, que finalmente de esa deliberación y de los argumentos del fiscal y la defensa, este honorable juez habrá de dictar sentencia. La pregunta pues ¿es la co-curaduría un sistema democrático para los museos o no lo es tanto, sino que debe predominar uno u otro de las versiones sobre los hechos de que se trate? Doy, por tanto, la palabra al señor fiscal. Señor juez, señora defensora, señoras y señores, espero no dar la bochornosa imagen de un defensor disfrazado de fiscal, es decir, la patética e hipócrita imagen de un lobo feroz convertido en una humilde oveja. Debo advertir que a mi edad el tal lobo ya está despeluchado, rengo, lerdo, estrábico y jodido. Pero espero que a través de mi intervención se convenzan que de todas las cualidades lobeznas sobresale mi condición de estrábico. He consultado mi diccionario de cabecera, el de doña María Moliner, que define el estrabismo como defecto de la vista por el cual cada ojo mira en distinta dirección. Y en un diccionario médico que me tropezó en Google, se habla de muchos estrabismos: el absoluto, el acomodativo, el alternante, el aparente, el cinético, el concomitante, el consecutivo, el convergente, el divergente, el espasmódico, el fijo, el latente y el manifiesto. Porque, señor juez, debo partir de una serie de declaraciones que podrían sonar más de la defensa que de la acusación. Creo que los museos deben democratizarse, que la democratización de los museos tiene que ver con su concepto, su funcionamiento, sus propuestas a la sociedad, su relación con la vida de la comunidad, la incorporación de las artes a la vida cotidiana, la relación de la historia y la memoria con el entorno y los problemas de la gente, con sus incertidumbres y sus desconfianzas, el diálogo de la ciencia con el juego, la imaginación y los sueños. Que la democratización se relaciona con los relatos
y las interpretaciones que circulan por dentro y por fuera del museo, y hasta con su construcción física, la disposición de sus espacios, sus modos de representación, los guiños que hace a los visitantes y, claro, y por supuesto, con la participación de sus públicos. Pero recordemos entre tanto a Borges, que con mucha razón decía que la democracia es un abuso, señor juez, de las estadísticas. La participación es muy diferente al populismo que está ganando la partida en muchos países, así como la democracia es muy diferente al autoritarismo. Todos temas que tienen que ver con los museos. Vayamos entonces a las estadísticas y descubramos las orejas peludas de su abuso. Durante años, señor juez, he seguido las huellas de los públicos, he olisqueado sus presencias, me he preocupado por sus recorridos, me han emocionado la diversidad de sus creencias y sus percepciones. Pero sobre todo, y ahí está la prueba de mi estrabismo fatal, me han interesado sus ausencias, el público ausente. Es una de las desviaciones de mi mirada, porque, por ejemplo, en mis estudios sobre la lectura, siempre me interesé en los lectores, pero sobre todo, se lo debo confesar, señor juez, me fascinaron los no lectores. En todos aquellos a los que la estadística les concede en Colombia 1.9 libros al año que no han leído nunca, pero que son una concesión matemática de los que sí leen y sobre todo de los que leen mucho. Hace años, en uno de los estudios, le pedí a los econometristas, que son gente seria y nunca estrábicos, que me dijeran el porcentaje de los no lectores. Pero este es un estudio sobre lectura, me contestaron severamente. Por eso les contesté. Y después les molesté con mi siguiente petición. Y ahora díganme, por favor, ¿cuántos son los colombianos y colombianas que no leen libros, ni revistas, ni cómics, ni nada impreso y solamente leen por internet? Es una población estadísticamente deleznable, desechable, me respondieron con una sonrisa vengativa de econometristas. Son 40.000, les dije, de los muchos millones de colombianos, pero ellos, los 40.000, ya tienen el virus. Le he seguido el paso, señor juez, a los televidentes como público y después a los que van a conciertos de música clásica, a los que asisten a bibliotecas, a los que bailan en ferias y palenques, a los que aún oyen música en radios de baterías, a los que van al teatro o toman fotografías con su teléfono móvil. Como un lobo le seguí sus pasos, intenté descifrar sus rituales, los acompañé a sus madrigueras, por ejemplo, a las del cinéfilo en la oscuridad del cine o en el fulgor de su pantalla de iPad. Indagué las horas a que lo hacían, si eran jóvenes o adultos, si venían de lejos o de cerca, qué habían estudiado y cuántos minutos le dedicaban a estas actividades. En fin, señor juez, parte de mi despeluche lo gasté investigando eso que algunos llaman pomposamente consumo, recepción o apropiación cultural. Las estadísticas del consumo cultural de los museos son verdaderamente preocupantes, por no decir que desastrosas. Son bajas, muy bajas, y no tienden a crecer. ¿Son los museos un extraño objeto cultural que compite por los públicos en desigualdad de condiciones con otros lugares sociales y simbólicos? Por ello es necesario reimaginarse. Es necesario acoger prácticas que no le son propias, pero que pueden ser populares.
¿Qué significan los museos frente a los visitantes de los centros comerciales que miran vitrinas como si fueran los flaneurs de Baudelaire y de Walter Benjamin? ¿Qué hacen los skaters, señor juez, brincando en las escaleras de los museos, como lo vi alguna vez en el Magma de Barcelona? Los usuarios del metro riéndose solos con los videos que descargan por internet. Las filas de jóvenes con los que me tropecé hace unos días en este Parque Explora, que venían a escuchar a los autores de un portal para jóvenes que se llama La Pulla. Los asistentes que bailen perreo, no sé cómo lo va a traducir. La mejor forma sería bailarlo, pero señor juez, temo no poder hacerlo, y en el caso de hacerlo, temo ser obsceno. Los asistentes entonces que perrean en un concierto de reggaetón o que poguean, no podrán traducirlo, que poguean en uno de rock en Bogotá, o que envían dedicatorias amorosas en los picos musicales de un pueblo del Caribe. ¿Por qué los niños y las niñas hacen y guardan álbumes de fotos con la pasión de un coleccionista? Esa pasión que, según el mismo Walter Benjamin, colinda con un caos de los recuerdos, decía él. O los adolescentes que colocan en anaqueles imaginarios los libros de sagas, clasificados por el diseño diferente de sus portadas. Señor juez, lo que quiero señalar es que la democratización y la reimaginación del museo no tienen nada que ver con dicotomías maniqueas entre quienes visitan museos y los que no se aparecen por ellos, sino con el entramado de las aspiraciones, los deseos y los sueños de la gente del común, con las fusiones simbólicas que realizan a diario, con las combinaciones del gusto que van generando sus contrastantes estilos de vida, con los laberintos de sus memorias que recuerdan y olvidan selectivamente, con las interacciones entre la música, la historia, el museo y las visualidades, tal como son entendidas hoy en día por los niños, por los jóvenes e incluso por algunos adultos. Solo si desciframos, señor juez, esos enigmas, podremos reimaginar el museo a través de la reimaginación de sus públicos. He utilizado en varias ocasiones la palabra públicos en plural, tal como indica el investigador brasileño José Teixeira Coelho, quien invita a hablar de públicos que tienen una motivación, un objetivo propio y un comportamiento específico. Años atrás, el investigador argentino que murió, Eliseo Verón, me contó sobre su investigación de públicos en el Pompidou, y siempre me atrajo su descripción de los visitantes a las exposiciones en las que el visitante cucaracha se pega a las paredes y sigue obsesivamente la guía de su catálogo, y el visitante saltamontes, por el contrario, pasa de un lado a otro, salta entre las pinturas, transgrede el orden impuesto por los curadores. El orden, la comprensión, la mirada, de eso se trata. Por algo se habla de guiones museográficos. La participación ha cambiado mucho en la vida de las sociedades y los museos deben observar e incorporar creativamente esos cambios. El rol del público, escribió hace unos meses la investigadora mexicana Ana Rosas Mantecón, se genera en un contrato cultural, asume modalidades que varían históricamente, que son el producto de la negociación desigual de pactos de consumo y que se van transformando en relación con procesos que exceden el campo cultural, por supuesto, el campo de los museos. Ya voy a terminar, señor juez. Le queda
voy a tratar de correr, señor juez, como hacemos los lobos. Los públicos deben presidir los diseños de los museos. Su carácter, la reimaginación del museo es reimaginación de la participación de los públicos, que no significa despotismo de los públicos, ni los que provienen del mercado, ni los que surgen del populismo cultural, ni de los que surgen de las buenas intenciones de quienes quieren su inclusión. Los públicos deben presidir los diseños de los museos, su carácter de proyectos innovadores, sus propuestas museográficas y sus sentidos de futuro. La co-curaduría es importante en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Hay necesidad de que se hagan propuestas individuales o grupales de curaduría, que se arriesguen a contrariar y a desquiciar, que resulten de densos procesos de investigación, de estudio y de debate, que exploren o tengan en cuenta otras experiencias. Lo que sí debe hacer el museo es realizar diversas experiencias de participación de los públicos, que tengan continuidad y sostenibilidad, que vayan experimentando formas de inclusión y que transiten hacia exploraciones más etnográficas y cualitativas de las expectativas y las necesidades de la gente, complejizando la participación mucho más allá del consumo. Última página, señor juez, si su señoría me da ese permiso. Si no, me tocaría casi tomármelo. Disculpe el auditorio. No puedo iniciar como hacemos los colombianos desobedeciendo a un juez. Eso es muy frecuente en los colombianos, claro. Hay museos en que la co-curaduría ha sido fundamental. Mi experiencia más reciente y sentida es la participación de la comunidad en el Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María, una región que ha vivido terribles años de violencia y despojo en el norte colombiano. Pero creo que hay un deseo de la propia gente que quiere descifrar, tener el reto de conocer, enfrentarse a lo misterioso y enigmático del arte, de la historia o de la ciencia, para mencionar solo 3 tipos de museos, que no está precisamente en su implicación directa, sino en cierta distancia reconfortante que los valoro como público. Si la sabiduría está en el conjunto de las hormigas, como dice el aforismo africano que el gran antropólogo estadounidense Clifford Geertz puso al comienzo de su libro Conocimiento Local, también es cierto que la cultura es esa red de significados que merece ser descifrada, como lo escribió en su libro Clifford Geertz, La interpretación de la cultura. Señor juez, señora defensora, señoras y señores, espero que una pobre piel de lobo no haya quedado tristemente expuesta en el piso de su juzgado y que por lo menos haga algún aporte el estrabismo de mi mirada. Muchas gracias. Silencio en la sala. Tiene voz la defensa. Honorable juez Castillo, distinguido colega, personas del jurado, yo vengo delante de ustedes el día de hoy para argumentar en defensa de la práctica de la co-curaduría entre las exhibiciones de nuestros museos. Pero esto no es una tarea fácil. Incluso el fiscal Ray suena como que él está apoyando la idea, no fiscalizándola. Y algunas de las cosas que nuestro distinguido colega Ray menciona, pues estoy de acuerdo con ellas, en todas, si no es que es en todo lo que él menciona. Sin embargo, esto me pone en una posición bastante difícil, porque en algunas formas no representa
el monolito gigante de los fiscales allá afuera, en nuestro mundo real. ¿Qué pienso yo que es el problema? Creo que tiene que ver con nuestro lenguaje. Y aquí estoy haciendo un eco haciendo un eco de Bonita Bennett de la charla que dio esta mañana, cuando ella hablaba que el tema era el lenguaje y ella sugirió que ella ni siquiera utiliza la palabra de co-creación o co-curaduría. Así que, ¿por qué es esto? Cuando hablamos o decimos participación o cuando hablamos co-curación o co-creación, todos sonríen y asienten con su cabeza. Pero, ¿qué significan estas palabras realmente? Por ejemplo, tomen el concepto de la participación de los visitantes. El fiscal Ray argumenta que las personas no van a nuestros museos y este es el verdadero problema y no tiene que ver con los visitantes que ya han ido y las personas que lógicamente curan el museo o crean allí. Tiene que ver con una fuerza humana más grande en el mundo y la diversidad de las opiniones e ideas. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que debemos de mirar la palabra de participación de visitantes de más cerca. La definición básica, la esencia de la palabra, quiere decir tomar parte. Así que de hecho, cualquiera que atiende a nuestros museos y exhibiciones y programas ya está participando en mi mente. Y cualquier museo que realmente soporta y da bienvenida y aprecia a los visitantes, ya ha soportado esta noción de la participación de visitantes. Ahora, hay muchos profesionales de museos allá afuera, y lo sé porque los he conocido, que de hecho sienten que desearían que los visitantes no fueran a los museos. Desearían que simplemente se quedaran afuera, particularmente familias y grupos de colegio. Desearían que dejáramos nuestros preciosos museos solos. Pero nadie en esta corte o en esta sala se siente de esa manera. Así que la participación es nuestro punto de inicio dentro de nuestra línea base de acción. Pero ¿qué tal esta idea de curaduría? ¿Será que realmente es una palabra? Sí lo es. Wikipedia lo describe como una iniciativa de gestión o una forma de estrategia económica que trae distintas partes juntas. Por ejemplo, una compañía y los clientes, con el fin de producir un resultado mutuamente valioso. Los académicos del negocio que volvieron popular este concepto al principio de los 2000. Creo que de hecho fue en el 2000, que de hecho fue hace 17 años, definieron la co-creaduría como, cito, la creación conjunta de un valor por parte de la compañía y el cliente, permitiendo a los clientes co-construir una experiencia de servicio para poder acomodarse a su contexto. Ejemplos son compañías como Napster, Netflix, Google. Y también las personas hablaban sobre esa palabra de co-creación y no estoy segura de qué es lo que significa, pero tengo el presentimiento de que también cae dentro de esta práctica de la participación del cliente dentro de la producción. Sin embargo, nos hacemos un gran servicio cuando aplicamos mercadeo y modelos de negocio a los museos. La idea de que los museos tienen algo que vender y queremos que las personas consuman ese producto, pues pierde todo el objetivo. Y también nos conlleva asunciones tales como que la co-creación o la co-curaduría es tan simple como colocar notas posteadas dentro de una galería. Y eso no lo es. Los museos, en su mejor parte, luchan más allá de los límites del mercado. De hecho, adoptamos lenguajes e ideas del negocio para poder describir nuestras aspiraciones. Y esto es muy problemático. Debemos de preguntarnos cuál es el valor de la co-creación más allá del reino del lugar de mercado. ¿Realmente es la democratización de los museos?
Seamos honestos. Si ponemos a un lado todas estas palabras y su definición, lo que realmente estamos intentando hacer no es tan revolucionario. No es en primera instancia sobre la democracia. Lo que realmente estamos intentando hacer acá. Y tampoco tiene que ver con pensar que todas las ideas son iguales. No, 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 no. Lo que realmente estamos intentando hacer acá, lo que nosotros como campo estamos tratando de hacer acá, es definir y encontrar nuevas formas de crear exhibiciones que no son tan aburridoras. ¿Cuántos de ustedes han ido a una exhibición esperando estar inspirados? Y en vez de esto, después de 3 minutos, estamos tan cansados y decepcionados y con hambre. Necesitamos crear más exhibiciones que vivan a su potencial como una transformación social, como experiencias de transformación social, inspiracionales. Y debemos de pensar en nuestros visitantes como socios para crear nuevas formas, para tener desconversaciones con ellos y poder utilizar lo que nosotros aprendemos en dichas desconversaciones para mejorar nuestras propias prácticas. Los visitantes pueden informar y darle a nuestras exhibiciones y programas energía creativa y pasión y darle nuevas revelaciones. Deberíamos de asumir ese trabajo importante de darle ignición a nuestra imaginación, la imaginación de nuestros visitantes y las nuestras propias. Eso es la co-creación. Entrar en conversaciones tan profundas no es fácil, como ustedes lo saben. Debemos aprender nuevas habilidades, utilizar distintos procesos y aprender cómo escuchar. Esto no tiene que ver con irrespetar o ignorar la experiencia. Si algo, esto es sobre expandir y diversificar nuestra experticia. Ahora vivimos en un mundo interdisciplinario e interseccional y necesitamos una diversidad más grande de expertos alrededor de nuestra mesa, en el museo, en nuestras comunidades, con el fin de no apoyarnos en el monógrafo de un solo académico o 5 académicos para ese tema. Siempre he encontrado un poco enredado de que los profesionales de los museos siempre se consideran tener más experticia que los visitantes. Aún así, los visitantes traen su propia experiencia cuando vienen a los museos. Algunos son neurocientíficos, algunos son chefs, otros son profesores, algunos son acróbatas. A la medida que avanzamos hacia el futuro, los museos van a requerir una serie de diversidad en la experticia. Así que, ¿por qué no mirar a los visitantes para iniciar? Allí es donde no estoy de acuerdo con el fiscal Wray. Creo que nuestro trabajo importante comienza con nuestros visitantes. ¿Por qué no preguntarles que nos ayuden a expandir y a profundizar nuestra conversación y nuestra habilidad? Esto incluso podría comenzar a sentirse un poco más democrático, pero este es el verdadero espíritu de la co-creación. Se me ha dicho en forma repetida a través de mi vida que los museos no son organizaciones muy flexibles. Son conservadoras, son precavidas y generalmente miran hacia atrás por su propia naturaleza y cambian a un ritmo glacial. Un ritmo glacial. Terminé. Casi. Un ritmo glacial. Qué irónica metáfora para nuestro tiempo. Y una también que nos trae precaución.
Necesitamos aprender cómo cambiar. Y nuestros visitantes nos pueden ayudar a través de prácticas como la cocuraduría. Porque algo sí es cierto. La capacidad para cambiar y cambiar y cambiar. Esto se convertirá indudablemente de forma incrementada en la experticia más importante del siglo XXI. Señor juez, dejo mi caso. A continuación, invitamos al estrado al primer testigo de la acusación. Su señoría, ¿puede estar de pie? Sí, puede estar de pie. Gracias. Buenos días, señor juez. Buenos días al jurado, a la fiscalía, a la parte defensora y a los testigos que nos honran con su presencia. Antes de comenzar, quisiera pedir al jurado que mantenga una mente abierta, que excluya las emociones y que intente no tener prejuicios respecto al caso que se expondrá a continuación. Si notan algo extraño en mi anatomía y en la de los otros testigos de la fiscalía, es normal, es que asumimos este papel porque sabemos que nos tocó ser abogados del diablo. ¿Cocurar o no cocurar? Esa es la cuestión que nos atañe hoy. Nosotros, desde la parte acusadora, nos vemos forzados a desmitificar esta utopía, aunque suene doloroso. Sabemos que el modelo predominante de museo hoy en día es el modelo participativo y se ha llegado a pensar que la comunidad es la solución y su involucramiento borrará toda traza de elitismo con el cual la institución ha sido mancillada. Estamos ante una situación delicada por el grado de engaño que esto conlleva. Es cierto que podríamos citar grandes ejemplos de éxito, pero hasta que no se demuestre lo contrario, los grandes ejemplos se quedan justamente así, como casos aislados. Número 1. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué quiere y qué necesita el visitante. Podríamos pensar que la comunidad es siempre poseedora de la verdad, pero no es así. Muchos grupos humanos han perdido su historia a través de los años y recurren al museo para recuperarla. Esto solo es posible gracias al trabajo de los expertos. Número 2. Como casi todas las actividades del museo, curar es un acto político. El museo debe de tener una postura y de esto se ha hablado repetidamente en este encuentro. Bajo la supuesta idea de una curaduría participativa, ¿a quién se elige y a quién se discrimina? Mucho más importante, ¿quién elige? Tomemos el ejemplo de algún caso en donde las prostitutas del lugar participaron en la exposición. Según este modelo, ¿el proxeneta tiene también derecho a opinar? Creo que es algo que nos debemos de cuestionar. Número 3. La investigación para una exhibición puede tomar años e incluso décadas, lo sabemos. Y las aspiraciones de apertura pueden hacer que estos tiempos se incrementen de manera considerable. Se estima que podría ser el doble. El trabajo para el curador, aunque interesante, se convierte en algo abrumador y al final, de cualquier manera, se tiene que elegir cuál visión conservar y cuál visión eliminar. ¿Qué institución, me pregunto yo, puede sostener este ritmo? También los presupuestos pueden escalar de manera muy significativa, probablemente llegando a ser el doble, pues hay todo tipo de recursos involucrados, no solamente los humanos. Esto puede afectar la voluntad de los donantes y de la mesa directiva o el board en los museos internacionales, al considerar la labor del museo poco efectiva. Los museos tienen una gran responsabilidad con el público.
el espacio y con los objetos que custodian. Pero por esto es un error confundir co-curaduría y coparticipación, como bien se ha mencionado. Mientras que la primera puede ser una trampa peligrosa o incluso una moda, la segunda es necesaria para que la comunidad se apropie del espacio. Por favor, no confundamos. Desafortunadamente, existe aún mucha confusión al respecto y repito, durante estos días hemos visto muchos ejemplos muy afortunados de coparticipación, que es algo distinto. Es necesario que las instituciones museísticas tengan claros sus objetivos, propósitos y vocaciones para que no caigan en un papel de salvadores del mundo que todo lo pueden. La tentación de satisfacer el ego personal puede ser muy grande. No, los curadores no sé si han escuchado la palabra ego, creo que muchos no. El riesgo latente es no cumplir con las verdaderas necesidades del museo. Número 7, por último, considero que el rol del líder es indispensable y el museo tiene que aceptarlo y actuar en consecuencia. En resumen, como dicen en mi pueblo, zapatero a tus zapatos. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señora. Ahora pasa al estrado el primer testigo de la defensa. Les hablaré sobre la empatía y el privilegio, porque a menos que entendamos quienes visitan a nuestros museos y quienes participan, nunca podremos entender la necesidad para poder curar. Debemos reconocer nuestro propio privilegio como cuidadores de la cultura. Nuestras audiencias son tan diversas como nuestras comunidades. Si nos preocupamos sobre la justicia social, debemos de manejar el tema sobre la iniquidad del capital cultural de nuestras comunidades. Y eso es algo inherente a nuestro trabajo y a la co-curación. En mi país, más personas están visitando los museos más que antes. 55% de la población van al museo al menos una vez al año. Pero la brecha entre los ricos y los pobres no se ha movido. Y los visitantes más pobres representan solamente el 30% de nuestros visitantes en general. Un gran divisor en nuestra sociedad no es el capital económico, pero es el capital cultural. Y no podemos reconocer las brechas dentro del capital cultural directamente, no se puede ver como la propiedad de patrimonio. Y va más allá que un lenguaje meritocrático y el trabajo duro. El acceso, la participación y los distintos accesos a la cultural van amarrados a una cierta autoridad. Y esto, además, nos demuestra también cómo nuestras instituciones mejoran y también cómo debemos de pasar estos privilegios a los distintos hijos. Lindsay Hamdy, la escritora, dijo que si crecíamos en un medio de capital cultural alto, esa segunda naturaleza nos llevará a acoplarnos a la cultura, nos ayudan a ser más participadores, a ser más confidentes. Y la acumulación del capital cultural dentro de una sección de la sociedad es el impedimento más grande para la movilidad social dentro de nuestros países. Ahora, para traer de nuevo a colación la teoría sobre la teoría de la práctica, nosotros hemos hecho una investigación sobre visitas en nuestra organización y sabemos que hay una baja participación. Las respuestas que hemos obtenido de nuestra investigación nos muestran que las personas sentían que no era el tipo de cosas que la gente les gusta que hagamos. No es recomendado por amigos o familiares. Es percibido en primera instancia como una actividad educacional. Una forma tradicional didáctica del museo es el más grande inhibidor para ampliar ese capital cultural. Para las personas que fueron entrevistadas, aquellos que tienen experiencia sobre capital social, que han tenido redes familiares grandes, que utilizan servicios sociales
que visitan iglesias y templos. Es- Están con el deseo de poder invertir su tiempo en otro tipo de actividades, pero no los invierten viniendo al museo. Si las organizaciones culturales no narran este tipo de actividades culturales y de negocio, nuestras organizaciones siempre tenderán a ir hacia las élites y en el momento en que comenzaremos a entender que a través de la sociedad, la coproducción y la curaduría de con nuestros visitantes impiden la participación con la experiencia. Pero esto es algo absolutamente es necesario a veces para poder cerrar este tipo de brechas. The second witness of the prosecutors. Simplemente siguiendo lo que Tony acaba de mencionar, quiero hablar sobre sobre la división que hay en los museos en Inglaterra. Hace unos cuantos años, la Asociación de Museos en Inglaterra desarrolló un programa. No es público, pero yo estuve dentro de este proceso. Y el Museo Nacional y la conferencia que para aquel momento incluía a los museos regionales, incluso como también los museos nacionales, iban contra este programa y trató de apaciguarla. Y en Inglaterra, y muchos en Inglaterra se opusieron a ese programa y trataron de apagarlo, pero la Asociación de Museos Independientes también se opusieron. Todas esas tres distintas organizaciones y sectores se forzaron contra la Asociación de Museos por esa dirección que estábamos tomando. Así que no puedo aceptar que que en el Reino Unido asuma esto cuando estamos combatiendo contra la injusticia. La coproducción es una metodología, es una que los museos en los que he trabajado lo ha utilizado siempre. Los museos en Gales lo ha utilizado con grupos de refugiados y con otro tipo de grupos. Antes de la exhibición se lleva a la casa de refugiados con el fin de que ellos puedan presentarlo con sus condiciones. Y se ha trabajado y hemos trabajado con 150 organizaciones comunitarias a través de Gales, a través de los últimos 7, 8, 9 años y continúan haciéndolo. Así que no vengo hoy a atacar la coproducción per se. Pero sí estoy notando que se ha dicho que es la justificación, no es democratización. Y les pido que recuerden esta afirmación porque nuestro trabajo es democratización y es nuestra responsabilidad primaria. Yo estoy utilizando estos cuernos porque habiendo sido parte de este proceso, ahora siento que no es suficiente. No estoy retándolo en sí mismo, estoy retándolo por sus silencios y por todo lo que se ha dicho sobre justicia social. Con frecuencia la comunidad avanza sin que ese hecho esté allí. El movimiento le hace falta un compromiso claro y conciso sobre justicia social y siempre debería estar allí. Cuando hacemos coproducción, vamos a más profundidad con relaciones al público, más que cualquier otra cosa que puedas hacer. Y eso trae una responsabilidad ética que va más allá de lo que los museos deberían de tener. Con frecuencia tiende a ser neutro políticamente y de hecho es neutro políticamente de alguna manera. Y eso ya no sirve para el mundo en el que vivimos. Debemos de cambiar como sector. Así que sí reto lo que se ha dicho por parte de la defensa en esto y no es suficiente. Y les daré un ejemplo de por qué desde nuestra propia institución, y menciono esto sabiendo que tengo que regresar y pensar aún más. La semana pasada abrimos toda un ala del museo con una exhibición que fue coproducida con clientes de la Casa de Caridad de Wells en Gales, un proyecto masivo y, como les digo, toda una ala, 5 galerías dentro del museo. Aquella noche, como cualquier noche cuando el museo cerró, las personas sin hogar llegaron a la entrada del museo y durmieron allí buscando un refugio. ¿Qué cambia? Algo cambia, por supuesto, pero no es suficiente. Yo discutiría que mucha de nuestra producción en la coproducción es un ejemplo de esto y de hecho o en complicidad con el no cambio. Promueve una protección con una chaqueta multicolorida que puede decir que estamos haciendo mucho cuando realmente no lo estamos haciendo. Así que la pregunta para mí es, ¿cuál es nuestra relación con aquellos grupos de personas sin hogar? ¿Qué más deberíamos de estar haciendo? Nuestro código de éticas como sector ya no está adecuado para el propósito.
¿Dónde está la justicia social opuesto a lo que nosotros manejamos como nuestro código de éticas? Y también mencionaré que no es lo mismo tener un código para una organización, para un museo, lo cual esto es. Necesitamos códigos personales de ética, uno que cada uno de nosotros individualmente se comprometa a hacerlo. Es una responsabilidad personal, no solamente una del sector. Podemos escondernos detrás de nuestra organización, pero ya no va a ser suficiente. Hay que rehusarnos a ser cómplices, a trabajar con aquellos museos que nos dicen que la democratización no es esencial. Ya no debemos de correr y cazar con los perros como lo hacen los museos. Ya no es suficiente, debemos de tener más voces. Alrededor de nosotros vemos el fantasma de aquellos que merecen la justicia, vivos y muertos. Piensen en aquellos grupos. Utilicen sus votos para pedir un cambio. Digan que lo que tenemos en el momento para la coproducción no es suficiente. El siguiente testigo The next de la witness defensa. of the defense. Yo me voy a sentar porque me gusta ir siempre contracorriente. También voy a ir contracorriente con lo que a los otros testigos han expuesto. No quiero jugar el rol de testigo experto, sino que quiero jugar nada más el rol de un testigo que tiene un caso que contar. Entonces voy a presentar una exposición que yo hice hace un poco más de 2 años. Entonces yo propuse hace 2 años hacer una exposición sobre cooperativas de mujeres indígenas en Guatemala. Yo soy curador en el Museo Canadiense para los Derechos Humanos, pero yo nací en El Salvador y tengo una abuela que es una mujer indígena maya, que se comparte también con Guatemala. Entonces era importante para mí porque yo también crecí con un pasado indígena que me fue negado. Entonces era importante para mí poder encontrar esto. Entonces empecé, bueno, yo cuando me gradué de la Facultad de Derecho, yo me mudé para Guatemala y viví 1 año ya trabajando en la prevención de explotación sexual de niños. Entonces conocí a Guatemala muy bien y ya tenía contactos. Yo regreso a Guatemala entonces y empiezo, cada año regreso a Guatemala, entonces conozco muy bien el país. En el museo, el trabajo que empecé desde Canadá fue contactar a las mujeres en Guatemala, de las cooperativas, yo ya las conocía también, y empiezo un proceso que era casi todos los días, hablar por teléfono con las mujeres para empezar a establecer una relación de confianza. Las mujeres me contaban, las mujeres sabían muy bien lo que querían y me contaban que habían sido víctimas de mucha explotación, de gentes que habían venido, que les decían que iban a hacer documentales, que iban a hacer películas, que iban a hacer esto y lo otro, y que jamás habían regresado para mostrarles el producto final. Se iban y no sabían nada de cómo sus historias estaban usadas. Entonces esto era algo muy importante para ellas. Otra cosa que era importante también que discutimos en este proceso era cómo sus comunidades se iban a beneficiar de este proyecto. Entonces me decían a mí, ustedes son un museo, ustedes van a cobrar una entrada para que la gente llegue a ver la exposición, ustedes se van a beneficiar de esto, pero ¿cómo las comunidades nuestras se van a beneficiar? Bueno, yo estoy cobrando un salario para lo que hago, ¿no? Para este trabajo que iba a hacer también. Entonces, pero ¿cómo estas comunidades van a beneficiarse de todo esto? No solo, el objetivo era no llegar y robarnos las historias y hacerlas y beneficiarnos de ellas. Entonces, bueno, empezamos a hablar y les pregunté yo, ¿qué era importante para ellas? ¿Cómo se podía ayudar? Entonces me dicen, bueno, las cooperativas, y el objeto de la exposición era mostrar cómo las cooperativas empoderan a las mujeres para transformar sus comunidades y reivindicar derechos económicos, sociales y culturales. Guatemala estuvo sumergida en una guerra civil desde 1960 hasta 1996. 36 años es una de las guerras más largas que hemos tenido también en este hemisferio. Las cooperativas se forman después del genocidio. El gobierno guatemalteco implementó una política oficial de genocidio contra los pueblos mayas. La Comisión de la Verdad encontró que más de 200,000 víctimas murieron durante la guerra. 80% de estas personas fueron mayas. Bueno, esto es un poco del contexto nada más. Entonces me decían, lo importante de para nuestras cooperativas es vender productos. Entonces esto nos beneficiaría a mí. Entonces digo, bueno, podemos vender los productos en la boutique del museo.
Me dicen, sí, pero no se puede vender solamente una vez, porque si se vende una vez, estás creando una expectativa en las mujeres, ellas se van a endeudar y van a comprar más insumos, más materiales, y si ya no se sigue comprando, entonces creas un problema más que un beneficio. Entonces, bueno, yo fui y empecé a negociar con la boutique del museo y decir, tenemos que ser clientes permanentes. Luego se hace esto. Me dicen, la otra cosa era saber cómo se van a utilizar las historias. Todo lo que nosotros hacemos en el museo es inglés y francés. También tuve que ir a otro departamento y negociar que toda la exposición se iba a hacer en español para que estas mujeres pudieran darse cuenta. Entonces, bueno, al final de todo este tiempo que logré establecer la relación de confianza, las mujeres nos invitan a ir a Guatemala. Nosotros estábamos haciendo una experiencia virtual, un filme de realidad virtual hace 2 años y tanto. Habían unas cuantas producciones. Fuimos de los primeros en hacer esto y lo hicimos también en cooperación con las mujeres. Entonces, fuimos a Guatemala, el equipo del museo, y antes de irme del museo, tuve también que aclarar en el museo que yo llevaba un guión museográfico y que este guión tenía que ser flexible para que cuando yo pudiera encontrarme con las mujeres, yo pudiera también cambiarlo e incluirla, que era la prioridad para ellas, porque yo no iba a contar su historia, yo no vivo su realidad, yo no soy una mujer, entonces yo quería que ellas fueran quienes contaran su historia. Entonces yo llego a Guatemala y viajamos por 12 diferentes aldeas, poblados y todo esto, entrevistando a las mujeres, hablando reuniones formales, informales, preguntando, consultando qué era lo que ellas querían ver en esta exposición y cómo les podía beneficiar. Uy, tengo que hablar más rápido entonces. Okay. Entonces, bueno, después de todas las consultorías y todo eso se decide, saqué todo el guión de la producción, 95% de las palabras de las mujeres, 5% nada más la voz del museo. La exposición se abre, traemos también con la colaboración de la Embajada de Canadá 2 mujeres, la vicepresidenta y presidenta de la cooperativa, para que sean ellas quienes van a contar su historia en Canadá. Hicimos una semana completa de eventos, reuniones también con comunidades indígenas de Canadá, Guatemala. Luego, bueno, fueron un éxito completo, regresan a Guatemala, pero el trabajo no termina y yo regresé. Cuando la exposición ya se había cerrado, regresé a Guatemala, recorrí de nuevo todos los poblados con la producción en español para poder enseñarle a cada una de las mujeres que habían participado cómo habíamos utilizado sus historias. Además de esto, logramos también con la colaboración de la Embajada de Canadá en Guatemala llevar la exposición a Guatemala, que se expuso el año pasado, para que las otras mujeres pudieran llegar y verlas. Esta ha sido una de las exposiciones más exitosas que hemos tenido en el museo. Los medios de comunicación escribieron historias a diestra y siniestra, nacionales, internacionales, hasta Vogue Internacional nos mencionó y alabó también el trabajo de la exposición. Entonces, a ustedes de decidir. Muchas gracias. El siguiente y último testigo de la acusación. Hola. Si me permiten, me voy a sentar acá, necesito estar contenido. ¿Me abrazarían? No. Gracias. Señor juez, señor fiscal, abogada defensora, doctor Ernesto Schwarzenstein, hijo, quiero agradecerles permitirme estar aquí y ahora. La palabra participar, concepto ligado al de coautoría, indica tomar parte en algo. No remite de ninguna manera a la magnitud de esta acción. Lo primero que deberíamos someter al principio de participación es la necesidad misma de contar con museos. Un plebiscito que nos indique concretamente si tenemos que seguir sosteniéndolos con nuestros impuestos, en el caso de los museos públicos. ¿Por qué la administración de turno debe financiar estas instituciones? Esto sería tomar parte desde la génesis misma del museo, el máximo grado de participación. Te invito a participar desde el principio. En caso de que gane el sí, vienen ahora otras acciones. Caso contrario, quizás este juicio no tenga sentido. Asumamos el triunfo de la supervivencia. Es necesario tener museos, al menos por ahora. Paso siguiente, habiendo definido de forma colectiva qué es patrimonio,
cuáles son las atribuciones diferenciales de valor que lo determinan, tenemos que consensuar una política de adquisición y conservación de colecciones con la comunidad. ¿Cuál es el objeto que me representa? ¿Es el mismo que los representa a ustedes? ¿Puedo coleccionar todo? ¿Por qué decido condenar al olvido a algunos y a otros otorgarles el galardón de la memoria colectiva? ¿Memoria colectiva? Nada de esto hicimos en el Museo Gallardo, lugar donde trabajo. Tenemos museos y colecciones. Tenemos que elegir, ¿y ahora qué? Tenemos que elegir cuáles son las narrativas que vamos a abordar. ¿Tenemos? ¿Quién elige? Colecciones conformadas bajo paradigmas del siglo XIX para dar cuenta de problemáticas del XXI para un público del siglo XXI generalmente acostumbrado a una museografía disciplinadora del siglo XIX. Doctor Schwartzstein, yo no sé si voy a poder. Escuelas, cárceles, manicomios y museos. Sí, Michelle, te escuché. Pero Bennett dice que el museo constituye una institución no de confinamiento, sino de exhibición. Forma un complejo de relaciones disciplinarias de poder, cuyo desarrollo podría acercarse de manera más provechosa a la formación del archipiélago carcelario. Contexto institucional, universo simbólico, sistema axiológico, edificación cognitiva, tradición disciplinante. Hombre araña, Tío Ben, 1962. Tomado un discurso de Roosevelt, 1945. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El museo es un lugar donde el poder se manifiesta casi siempre de un modo asimétrico. El museo exhibe poder. El museo tiene que seguir trabajando, refinar sus estrategias de representación y ofrecer sus espacios como lugares de contestación y negociación cultural. Hewson, 2001. En el Gallardo, los visitantes construyen narrativas. ¿Esto es un museo de ciencias? Gutiérrez, 2016. Lindo, pero muy ideológico. Trepat, 2016. Se va. Relájate y relajá a tu equipo. González de Langarica, 2016. Una, todos los días antes de dormir. Schwartzstein, hijo, 2016 a la fecha. Ya me va gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Fonsi, 2017. Todavía me queda un minuto. Disculpen, perdón. Narrativas. Sí, narrativas. Con el equipo del museo determinamos las narrativas. Invitamos a merendar a nuestros seguidores del Facebook para contarles el proyecto. Vinieron 40 de 1.100.000 habitantes que tiene la ciudad de Rosario. Los escuchamos y tomamos algunas de sus ideas. Elegidas las temáticas, diseñamos dispositivos de participación en donde nuestra comunidad puede opinar y sumar pensamientos a los ya establecidos en las salas. Son coautores en la temática que decidimos y en los lugares que determinamos. Los visitantes, nuestros invitados, se convierten de esta manera en una suerte de prosumidores que no tienen acceso a todas las habitaciones de la casa. Convocamos también grupos de adolescentes. Les pedimos ayuda para hacer la propuesta más atractiva a sus pares. Tomamos sus sugerencias. Realizamos permanentemente un estudio comprensivo. Doctor Schwartzstein, dígale al paciente que falta medio minuto. Falta medio minuto. Castilla, 2017. Disculpe, señor, no escondo la pasión ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo. Sabina, 2017. Lo hicimos, lo hacemos y tenemos todavía ese sabor amargo de aquellas cosas que deberían funcionar mejor. Participación desde el inicio. Participación que represente a todos los sectores de la comunidad. Participación y coautoría que defina el destino de nuestra institución. Ya termino, señor juez. Me gustaría hacerlo con una frase con la que no coincido. Los niños y los locos dicen la verdad. A unos se los encierra, se los educa. A otros se los encierra. Ambos alguna vez visitan museos. Gracias. La última testigo de la defensa.
Mi argumento para ustedes es bastante simple. La co-curaduría hace que nuestros museos sean mejores. Y debido a que soy americana, no estoy hablando de investigación o colecciones o programas, sino las dos cosas que realmente importan en este tipo de mundo: el dinero y el poder. Cuando me convertí por primera vez en directora de museo, fui a una reunión de todas las cabezas de las direcciones de arte de nuestra pequeña ciudad: la Sinfónica, el teatro, la estación de radio, y todos hablaban sobre cómo están visitando a sus donantes que están dentro de sus propias casas. Y miré alrededor y pensé, ¿estamos felices? ¿Estamos contentos presumiendo de que estamos encontrando el dinero en los bolsillos de la gente que está muriendo? ¿Estamos contentos de dejar nuestro poder con personas que ya no son la energía emergente o el corazón de nuestras ciudades? Y sabía que si nuestro museo iba a tener éxito, nosotros debíamos de encontrar el dinero en otra parte y debíamos dejar de sostener nuestro poder dentro de la torre de marfil de nuestra investigación y en los bolsillos de esa élite que estaba muriendo en nuestra comunidad. Así que comenzamos a co-curar, porque sabíamos que el poder está con las personas, está con los acróbatas, los chefs, las personas de la cultura guatemalteca, está dentro de todas las personas que vienen y que entran a nuestros museos o no entran al museo, que tienen la energía, la vitalidad, el arte y la historia para compartir. En mi ciudad, el 90% de las personas van al museo cada año. Miran la diversidad, vemos la diversidad étnica, monetaria y de vida, y vienen porque hacen parte de co-curar ese espacio que es su museo, nuestro museo en conjunto. Estoy de acuerdo en que debemos de ser museos para todos. Esta es la forma en que yo lo he visto y lo he hecho, pero no veo los museos tradicionales buscando otras estrategias que sean tan buenas como ven venir a las personas aventureras como lo puede hacer la co-curación. Siento que si nuestra meta es involucrar a todos, la estrategia para hacerlo es la co-curación. Y luego el poder viene de todas estas personas que entran. El dinero fluye cuando las personas ven que no solamente estás hablando de arte o ciencia o historia o de aprendizaje, sino de construir una comunidad más fuerte. Allí es donde está el verdadero dinero. Y David, sí, estoy de acuerdo contigo. Todos debemos de avanzar persiguiendo la justicia. Pero no puedo creer que el camino para una justicia más grande no comience trabajando en sociedad con nuestros grupos, como lo ha dicho Armando, que no comienza con hacer la pregunta sobre esas personas sin hogar que están al frente de tu hotel, que tal vez solamente llegan allí en ese momento. Si queremos que nuestros museos sean lugares de justicia, lugares donde la humanidad, lugares de amor, con todo el dinero que necesitan para ser soportado y todo el poder de nuestras comunidades para poderles dar vigor. Yo creo que esto comienza con la co-curación, comienza con lanzar nuestras manos en forma de gratitud, de interés hacia nuestra comunidad y caminar mano a mano hacia adelante para construir comunidades más fuertes y museos más fuertes en conjunto. Muchas gracias. A continuación, dos señoras Sugieres van a pasar son unos papelitos donde ustedes deben agruparse como les quede cómodo para deliberar entre ustedes y poner los puntos como ahí se indica, a fin de que el jurado, la acusación y la defensa tengan la noción de lo que ustedes piensan sobre el tema en debate.